Ok. Se calcula. Resolvió. Ujú. Y luego si los quiere ver, le da vuelve a dar un clic ahí y se va. Gracias. Bueno, dudas con lo que vimos con lo que estábamos tratando en la clase anterior. ¿Sí lo hicieron? Bueno, la idea es que ustedes van a tener dos sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones era m x dos puntos más c, no es cierto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más C o B. No, era B, ¿no? Para el sistema mecánico era B, ¿no? Sí, pero he puesto B para, porque luego lo vamos a hacer para el transistor del eléctrico. Ah, ok. Entonces aquí era K, X igual a F de T. Esa era la primera. Y la segunda ecuación era S de T. Y la era... ¿Cómo era? Era... Era L I punto más RI más 1 entre C por la integral de la corriente diferencial de T. ¿Sí? Ok. Y teníamos una ecuación algebraica que nos decía, bueno, C va a ser igual a una constante de permeabilidad, el área X menos X0. ¿Sí? La idea es de que nos va a quedar, con estas tres nos va a quedar LI más RI más X menos X0 por epsilon por A. Y esto por la integral de I diferencial de T igual a BS de T. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. X de 0 es constante. ¿Perdón? Ah, sí, es que sí, punto. ¿Sí? Es y punto. Entonces X0 es constante. Otra, epsilon es constante. El área es constante. ¿Sí? Sabemos que en un sistema real, la que sí cambia aquí pues sería la epsilon, porque depende esto de la temperatura y de todo esto, de la humedad y todo eso. Entonces, pero bueno, nosotros por el momento es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues resulta que entonces para esto tenemos una representación lineal, otra lineal, y resulta que esto es el producto de dos funciones. X va a depender del tiempo y Y va a depender del tiempo. Y entre ellas no va a haber una relación lineal. ¿Sí? Y algo hice. Ahí está. ¿Sí? Y ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se los voy a poner así. Si nosotros tenemos F1 de T y tenemos F2 de T, que son lineales,
Entonces, la aproximación lineal de F1 de t por F2 de t es la siguiente. Esto es igual a F1 de t más un delta F1, ¿sí? Por F2 de t más un delta F2 de t. F2, ¿sí? Al realizar el producto, esto me queda como F1 de t, pero bueno, aquí estoy cometiendo un error. ¿Por qué digo que estoy cometiendo un error? Porque sería F1 de 0 en la operación, F2 de 0 en la operación. Y entonces yo tengo F1 de 0 por F2 de 0 más un delta F1 por F2 de 0 más un delta F2 por un F1 de 0 más delta F1 y delta F2, ¿sí? Ok. Y aquí convenientemente nosotros decimos, bueno, delta F1 es mucho menor que 1 y delta F2 es mucho menor que 1. Ay, perdón. Que 1. Que 1. Porque el otro estoy diciendo que es muy negativo, ¿verdad? Entonces sería mucho menor que 1, esto es muy pequeño. Entonces este término se desprecia y entonces la aproximación lineal de F1 por F2 es delta F1 por F2 0 más delta F2 por F1 0. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Y aquí la pregunta es, ¿y luego cómo le voy a hacer? ¿Sí? Entonces, para nosotros hay que entender que las ecuaciones originales ahora, sin toda la descripción de las ecuaciones originales. ¿Qué Sí. le pasa al primer término? ¿Eh? ¿Qué pasa con el primer término? El primer término es la condición de operación. F1,0 por F2,0 es la condición de operación. ¿A qué se refiere con condición de operación? ¿Perdón? No entiendo. ¿A qué se refiere con condición de operación? Es en el, ok, lo que pasa es de que lo que yo estoy haciendo aquí es que yo estoy asumiendo que tengo una función así y voy a linealizar con respecto a este punto que va a ser la condición de operación. Es el punto de operación. Ok. ¿Sí? Y lo que nosotros nos vamos a mover es, nos vamos a mover en esto. ¿Sí? Entonces, ya que tengo esa condición, ya que tengo eso, me voy al otro. Me dan la ecuación, resulta que tenemos m por x, que sería x, ¿cómo lo manejamos? En el anterior, x0, sería x0 más delta x, 2 puntos, más b x0 más delta x, punto, más b, ¿no es cierto? Más, más k x0 más delta x, y eso es igual a la fuerza, que ahora va a ser una fuerza 0 más un delta f. Ahí en el B por el X0 más delta X. Entonces la ecuación original es B por C. No, lo que pasa, pues en la ecuación original pusimos b, ¿no? Bueno, habían puesto C, pero... Pues había puesto c. Sí, lo cambió, había puesto C, pero lo cambió porque la C lo usa en la capacitancia y no en la constante del conmotivador. Sí, ok. Bueno, ya me acordaba de eso. Ok. Entonces estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos?
¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo mx0 dos puntos más m delta x dos puntos más b x0 punto más b delta x punto más kx0 más k delta x, y esto es igual a f de 0 más delta f. ¿Sí? ¿Qué me interesa? Me interesa simplemente las variaciones, ¿sí? Porque si yo tomo, bueno, me interesa todo, pero lo que le voy a poner más atención es a las variaciones, porque me interesa conocer el comportamiento dinámico en el punto de operación. Entonces yo tengo esta y esta, y entonces mi ecuación queda como m delta x dos puntos más b delta x punto más k delta x, y esto es igual a delta f. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora voy con la siguiente ecuación. Hasta ahí eso está bien, ¿verdad? Bueno, hasta ahí me sigue. ¿Sí? Ahora vamos con la otra. La otra era L por I. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser ahora? I0 más delta I y este punto. ¿Sí? Más R I0 más delta I más, entonces aquí voy a usar el X0, ¿sí? Más delta X, ¿sí? Entre epsilon, el área que es 0, ¿sí? Más un X, ¿era más o menos? Menos, esto está abajo, ¿verdad? Menos X0, ¿sí? Y esto es igual a BS. ¿Estamos? Entonces yo tengo aquí L y 0 punto más L delta I punto más R y 0 más R delta I más, y resulta que aquí el X0 más el delta X menos el X0 se va a esto y me queda simplemente, ay, me faltó algo, ¿verdad? No dicen. Dije, ya salió muy fácil esto. Es la integral de I0 más delta I diferencial de T. ¿Estamos? Y este es igual a BS. Sí, este es delta X. ¿Y qué más sigue? Ah, por la integral de I0 más delta I diferencial de T, y es igual a BS. ¿Sí? Se fijan que va a haber un producto por delta X, X0, y va a haber un delta X por un delta X por un delta Y. Y si ambos son pequeños, ¿qué va a suceder? Se desprecia. Entonces me queda, nuevamente, a mí me voy a poner atención solo. Sí es importante que se entienda lo siguiente. Un valor constante, su derivada, ¿cuánto es? Entonces se da esto. ¿Y la doble derivada de un valor constante? Y entonces, con respecto a la condición inicial, solamente me queda esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, va. La derivada con respecto a una condición, con respecto a una condición constante, se va. Y nada más. ¿Sí? Y entonces, para ahorita continúo. ¿Puedes repetir por qué fue la L? ¿Por qué se fue qué, perdón? La L por I de 0. Ah, porque es I0 es un valor constante y la derivada de un valor constante es 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tengo L delta I punto más R delta I, ¿estamos? Más delta
Aquí me faltó el área, delta X entre epsilon y el área, y esto por la integral de I0 de t más más delta X entre epsilon el área por la integral de delta X diferencial de t, y esto es igual a BS. No, lo que pasa es que es una condición de operación que va a estar dada con esta condición de operación, ¿no es cierto? ¿Cómo de? ¿Perdón? ¿Qué letra es cuál? A ver, va de nuevo. No se entienden las letras. No, es A. Lo que pasa es que aquí le puse a 0. Ahí está. Sí. Ok, entonces, vamos. Es LI, RI, bueno, voy a continuar. Es mucho escribir, ¿no? Y ahí va. No se desesperen, ¿eh? Aquí vamos todos paso a paso. Y luego es R y 0, ¿vamos? Más R, es que me brinqué pasos. Delta I más delta I, delta X sobre epsilon A por la integral de I0 de T. ¿Estamos? ¿Sí? Lo voy a poner aquí porque un cuadrito más delta X. Es que sí. Creo que estoy cometiendo un error. Sí, cometiendo un error. ¿Alguien me dice cuál es el error que estoy cometiendo? R delta I. No. Es que en realidad con respecto a quién tengo que linealizar nada más. Con respecto a la C, que es Pero ¿de quién depende C? de los De X. Entonces ya tengo la de X. Le incluyo acá y lo que tengo aquí son puras lineales. A ver qué sale. Ok, es delta X entre epsilon por la es que al final de cuentas... Ah, ok, sí está bien. Sí, sí está bien. ¿Sí? Delta X y esto es igual a BS. Delta X y delta X se va porque se consideran muy pequeños. Si se acuerdan, en todas las linealizaciones que hacemos, hacemos esta consideración. Y entonces, tenemos que... Ok, doy espacio aquí. Entonces, ya ahora sí, las ecuaciones van a ser puras con respecto a delta X. ¿Estamos? Con respecto a delta, a puras deltas. Y la primera me queda M delta X, dos puntos, más B delta X punto, más más K delta X, y este es igual a delta F. ¿Vamos? Y la segunda sería L delta I más R delta I. Este es L, ¿verdad? Este era L. Sí, este era L. Sí. Por eso no daba. Este era L. Sí, es L por esto y ahora sí estamos bien. ¿Sí? Más delta X por 1 entre epsilon A por la integral de I0 de T
y este es igual a BS. Ahora sí ya está. Este delta X está multiplicado por esto. Ya habíamos dicho, X de 0 es constante. Epsilon es constante. Si nosotros tomamos la integral de una constante en un determinado tiempo, ¿qué me va a dar? Un valor entero, un valor constante. Entonces, esto es constante, esto es constante. Me queda delta X. Entonces, me queda así. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? ¿No hay dudas? ¿Qué pasó con L, delta y... Aquí está. Ahí está. Sí, se me olvidó. Se me pasó. Y ahora sí. y L, delta y? L delta I. L delta y de Aquí está. La segunda. pero queda confuso, ¿no? Es que una es L delta Es que y una no punto y una es L tiene- delta y. A ver, entonces me equivoqué. Es que aquí Sí, puse es entonces que un ahí tercer puso término. Este no va, ¿no? Ajá, es lo que dijo. Cuando Perdón, no perdón. sabías- Cuando preguntaste qué estaba. Sí, sí. Perdón, pues. Es viernes. Vámonos. Yo Sí, tengo ¿verdad? duda. En la segunda integral se eliminó porque delta X es casi cero. La segunda integración es porque es el producto, son dos funciones, Ajá. deltas, que dependen del tiempo, y son muy pequeñas, son mucho menor que unas. ¿Sí? Entonces, Entonces se considera así. lo despreciamos. Cuando hay dos multiplicados. La otra no. Aquí, si te fijas, aquí también, de hecho fue esta esto fue lo que quise explicarles. Entonces, solamente se considera, se elimina el cero cuando las deltas están multiplicando. Así es. Porque se hace un. Y es todo. Pero no hay que olvidar que queda también presente una condición de operación. ¿Sí? La condición de operación para lo que hicimos, para la primera me dice X0 va a ser igual a F0 entre K. Y la segunda condición de operación es simplemente que R por I0 va a ser igual a... perdón, aquí cometí un error. ¿Cuál fue el error que cometí? ¿No? Que ahí voy a tener, exactamente, ahí tengo BS de 0 más delta BS, y entonces aquí es delta B, y entonces aquí es B0 de S. ¿Estamos? Y entonces aquí es delta B. Se los voy a enviar de todos modos, ¿eh? Sí, se los envié, ¿no? Sí, los subo a todos, ¿sí? Ahora sí, ya está todo. Si ustedes se fijan, tengo dos ecuaciones, todas en función de delta S, de deltas, y todo lo demás son valores constantes. La de R y 0. Vale, raíz C. Bueno, la condición de operación. Por eso, R y 0, esa la puse aquí. R y 0 es igual a B0 de S. Es esta. No se nota, ¿verdad? A ver, ahí les va. Ahí les va más refinado. Es R y 0 es igual a B0 de S. ¿Es lo mismo, verdad? Ahora sí, B0 de S. Cada ecuación tiene una condición inicial, una condición de operación, y sobre esa condición de operación, entonces encontramos estas ecuaciones que ya puedo aplicarles tranquilamente la transformada de Laplace. ¿Estamos? ¿Dudas? Ahí, entonces, ¿Dónde hay dudas, Dulce? Es que no he terminado de copiar y ya no sé qué es lo que sí quito y lo que no. Ok, ¿qué quité? Tengo una... Ok, aquí es... Tengo siempre una condición inicial y tengo un delta. ¿Sí? Y eso generalmente va a ser una función donde yo meto eso. Y entonces eso lo voy a manejar como una f
de X0 más una F por algo por delta X. ¿Sí? Esto es la condición de operación. Y esta es casi siempre es un valor constante para que me dé una relación lineal. ¿Sí? ¿Qué quito cuando tengo productos de deltas? Cuando tengo producto de deltas, se desprecia. ¿Sí? ¿Está bien escrito se desprecia? Sí, ¿verdad? Se desprecia. Bueno, lo hacemos nulo. Sí, se desprecia, finalmente. ¿Sí? Entonces, siempre lo manejo, siempre se maneja así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me pareció como algo que desprecié en ese sentido? ¿Ya me puedo pasar a la ecuación? Ok. Si recuerdan, al meter la variación de delta X, ¿sí? Menos el X0 que me mostraba ahí, resulta que se cancela y me queda el delta X por I0 y delta I. Al final de cuentas realizo yo un producto ahí. Ese producto me queda como delta X y 0 diferencial de T, epsilon de 0. Epsilon, ¿estamos? Que es este. Y tengo esta que es el resultado de dos funciones que dependen del tiempo, pero que son muy, muy pequeñas. Y entonces esta se va, por eso nada más me queda aquí. Y 0 es un valor constante entre una epsilon y una a, que también es un valor constante, y lo puedo manejar todo eso como un valor constante. ¿Estamos? ¿Y qué me resulta de todo esto? Pues que ya puedo manejar todas las ecuaciones con puras deltas. Si ustedes se fijan, es un sistema de ecuaciones. Tengo en la primera pura delta X, delta F, y en la segunda tengo delta Y y delta X. Ahí se eliminó R0 con B. No, pues así como que se eliminó, no, sino que yo dije, bueno, esa es la condición de operaciones, está dada aquí. Igual que la condición de operación de la primera ecuación. X0 es igual a F0 sobre K. ¿Sí? Por eso ya no aparece R0. Por ella no, si ustedes se fijan, prácticamente no aparece X0 ni I0 en la ecuación. Aparece aquí porque es una condición de operación y es un valor constante. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Mandé? Y ya lo que sigue, pues ya nada más aplicar la transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Por qué determinamos que no era lineal? Porque es el producto de dos funciones en el tiempo. ¿Cuáles son las dos funciones en el tiempo? Las dos funciones en el tiempo es... ¿dónde está? Creo que está aquí. Está aquí. Tengo I que depende del tiempo y se va a integrar y va a ser una función del tiempo por X que es función del tiempo. Recuerden que lo que estamos buscando aquí son aproximaciones lineales y por lo que habíamos visto anteriormente, decíamos, si tenemos una función que depende de X y Y, una aproximación lineal es aquella que me da algo aquí por X más algo aquí por Y, y donde esto van a ser valores constantes. ¿Sí? Para pequeñas perturbaciones nosotros vamos. Para pequeños valores tenemos esto. ¿Sí? Aguas, es una aproximación, es una linealización. ¿Cuál es el problema con la linealización? Pues no es exacta, le quitamos información, pero también el problema es que depende del punto de operación. Entonces va a haber en un punto de operación donde si nos cambiamos, siempre hay que hacer de nuevo. ¿Dónde vamos a hacer el recálculo? En I0. Y ahí me cambié y entonces hay que hacer de nuevo. ¿Estamos? ¿Dudas? Lo último. Lo último no de qué. Quitó en la última ecuación RI0 y BS0. ¿También porque son en el punto de operación o porque son iguales? Porque son en el punto de operación. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿De veras, Dulce? Sí.
Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Qué es la ventaja de todo ese tipo de modelado? Pues podemos modelar una gran cantidad de sistemas. Ahorita nada más estamos empleando, bueno, ya vimos sistemas mecánicos, eléctricos, sistemas electromecánicos como son motores, un sistema electromecánico que básicamente es un micrófono, sí, y podemos generar mucho tipo de modelos ahí. No, aquí es importante entender lo siguiente, no pierdan de vista que todos estos modelos son muy útiles y la gran mayoría de los sistemas de control se basan en ese tipo de esquemas. Todas esas teorías sofisticadas de control que actualmente salen, para que sean implementadas a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel comercial, híjole, tarda un chorro de años porque lo que se requiere son sistemas confiables, baratos y simples. Entonces, la teoría de control, aunque la teoría de control se ha desarrollado mucho, la ingeniería de control es donde está la verdadera oportunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos para muchos sistemas controles sencillos, baratos y simples. ¿Sí? Ok. No sé si haya dudas con esto. ¿No? Para entrar a ver sistemas térmicos, si alcanzamos. Sistemas térmicos. Nuevamente, ¿no hay dudas allá? Yo creo que no. Ok. Entonces, para sistemas térmicos básicamente vamos a considerar dos elementos fundamentales. Los dos elementos fundamentales que vamos a considerar es la resistencia térmica, ¿sí? ¿Qué es la resistencia térmica? Bueno, nosotros podemos considerar y podemos hacer una analogía a lo que es corriente, ¿sí? Y nosotros podemos ver que básicamente para que exista un flujo de corriente en un medio, requerimos un potencial, ¿sí? Una diferencia potencial, ¿sí? Si tenemos una diferencia potencial en un medio, puede ocurrir la transferencia de carga, ¿sí? Entonces, su analogía térmica es la siguiente. La transferencia de carga es el calor, la transferencia de calor, ¿sí? Y para que exista una transferencia de calor, debe existir una diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces, la analogía entre potencial y temperaturas y entre flujo y carga, ¿sí? Y entonces nosotros podemos establecer una medida que se le maneja como resistencia térmica. Y nos dice, bueno, nosotros podemos tener un elemento que va a estar formado por una placa, que va a separar dos medios, ¿sí? Cada uno de los medios va a tener una temperatura definida, una temperatura T1, una temperatura T2, ¿sí? Esa placa va a tener un área, va a tener un coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a manejar ese tipo de expresión como una relación entre el flujo va a ser proporcional a la H, va a ser el grosor, ¿sí? Ah, no, es el coeficiente de diferencia. Perdón, ando conteando mucho. Sí, ¿verdad? Ok, y entonces, para la transferencia de calor a través de la pared se tiene lo siguiente. Se tiene que el flujo neto que nosotros podemos tener, que podemos transferir entre los dos medios a través de la placa, pues es proporcional. Ah, sí, este es D. ¿Sí? Es proporcional al área, al grosor de la pared y a una constante K, ¿sí? En donde esa constante K se le conoce como la conductividad térmica, ¿sí? Nosotros sabemos que los diferentes tipos de materiales que puede existir, pues tienen diferente conductividad térmica, y están los conductores térmicos, no hay semiconductores, ¿verdad? Son los conductores y los aislantes térmicos, ¿sí? Nada más. Entonces, aquí nosotros observamos que, bueno, podemos manejar una expresión para simplemente manejar un valor, una simple constante, un coeficiente de transferencia de calor, y entonces decimos, la diferencia de temperaturas entre los dos medios va a ser proporcional al flujo por una resistencia térmica. Esto es por la capacidad que tiene la pared o esa placa de permitir el flujo de calor, ¿sí? Y entonces para nosotros ahora tenemos que
vamos a manejar un nuevo parámetro en este tipo de sistemas que se le llama la resistencia térmica, que va a ser la relación entre la diferencia de temperaturas entre la cantidad de calor que se está transfiriendo. Lo que básicamente, haciendo la analogía a sistemas térmicos, a sistemas eléctricos, pues sería la ley de Ohm, pero para sistemas térmicos. Ven aquí. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se aplica. ¿Sí? Entonces vemos, bueno, T1 menos T2 es análogo a la tensión, a la caída de tensión. B y Q a la corriente I, por lo tanto la resistencia térmica llega a ser la resistencia térmica. ¿Sí? ¿Cuál es otro elemento que nosotros manejamos o que podemos considerar presente en los sistemas térmicos? Pues la capacitancia térmica. ¿Sí? ¿Qué es la capacitancia térmica? Es la habilidad o la capacidad que tiene un objeto. Aquí ya estamos hablando de un objeto como tal, que va a tener volumen, densidad de masa y depende del tipo de material. Este elemento está relacionado para almacenar energía o calor en su volumen. ¿Sí? Bueno, consideramos nosotros el cuerpo. ¿Sí? Consideramos nosotros el cuerpo del objeto. Este cuerpo va a experimentar una temperatura que va a estar en función de la cantidad de calor que se le está inyectando. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros, por lo que hemos visto por ahí en nuestros cursos, que el flujo de calor, al final de cuentas, va a ocasionar que en este cuerpo haya una diferencia de temperatura. ¿Sí? Y decimos, bueno, el flujo de calor va a depender de qué? De la densidad, del volumen y del calor específico del material, así como del cambio de temperatura que va a tener. Aquí es delta P. Esto sería igual a ρ por B por C por delta, la variación de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? Si el cuerpo no cambia de temperatura, significa que no se le está dando calor. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, y donde C es el valor requerido para aumentar la temperatura por una unidad de masa. Si recuerdan por ahí, ¿en qué unidades se maneja el calor específico, el calor requerido? BTUs, ¿no? BTUs por unidad de temperatura. ¿Sí? Tomando una relación similar, decimos, bueno, aquí es ρ, ¿eh? ρ por el volumen, por el calor específico, va a ser la capacitancia. ¿Sí? ¿Qué tipo de materiales tiene mayor capacitancia térmica? Porque podríamos decir, tenemos un cuerpo que tiene una baja resistencia en calor. ¿Mande? Y son los que tienen mayor capacidad de almacenar calor. ¿Sí? Un conductor, pues luego se va a ir. Un aislante, pues ni va a cambiar de temperatura. ¿Sí? Entonces, el equivalente de la cerámica en eléctrica sería los semiconductores. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer algo sencillito. Un control de procesos. ¿Sí? Ese control de procesos es un tanque. A ese tanque se le está dando un flujo, un fluido, FI, que va a llegar con una temperatura TI. ¿Sí? Por lo tanto, en el tanque va a haber un almacenamiento de volumen, pero ese almacenamiento de volumen también va a hacer que exista una temperatura del tanque, ¿sí? Y va a tener un flujo de salida y el flujo de salida va a ser a la misma temperatura del tanque. ¿Qué les gusta como sistema de esto? Básicamente, un boiler, bueno, un calentador de agua, ¿sí? Entonces nos dice, fíjense, aquí es donde viene lo interesante, donde viene lo interesante de lo que es sistemas de control, ¿no? Porque bueno, ese sistema, así como nosotros lo estamos planteando, es muy común encontrarlo, pero a mí lo que me interesa es ver cómo es la respuesta dinámica del sistema. Y me refiero con respuesta dinámica a cómo va a evolucionar todas esas variables que nosotros tenemos en ¿Cuáles son las posibles variables de este sistema?
como variables que pudieran ser de interés. La temperatura, el volumen, al final de cuentas lo va a establecer el mismo tanque. O sea, va a ser fijo. ¿Sí? El flujo puede ser que sea mucho flujo y yo reduzca la cantidad. Al final de cuentas, la cantidad eso es, el flujo de salida va, como todo, no se aplica a todo, pero así es, ¿verdad? Lo que se entra menos lo que queda es lo que sale. ¿Sí? Entonces, se sigue manteniendo esa condición. Entonces, me interesa encontrar una ecuación dinámica, una ecuación que me diga cómo va a evolucionar en el tiempo este sistema. ¿Sí? Ok, tenemos nosotros flujo de salida, flujo de entrada, temperatura de salida que es igual a la del tanque. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan este concepto? Y no es de que no lo comprenda nadie, ¿verdad? No es de que no lo ¿Qué significa eso? Considerando que es un fluido incomprensible. Está mal escrito, ¿verdad? Es incomprensible. Ah, entonces sí fue el del error yo, ¿verdad? Es incomprensible. Ok. Ahora sí, ¿cuál es el concepto de eso? Bueno, sí es incomprensible, pues no se comprime, pero ¿cuál es el sentido físico de ese tipo de fluido? Su volumen es constante. ¿Sí? Ok, entonces para eso decimos, bueno, el flujo va a ser el mismo que entra y el sale. ¿Sí? Ok, entonces nosotros tenemos la razón de flujo de calor de entrada, esto es, la cantidad de calor que se provee al tanque está en función del flujo de entrada, la densidad, el calor específico y la temperatura de entrada. El flujo de salida, pues dado que estamos considerando que es el mismo flujo de entrada que el flujo de salida, pues manejamos FI nuevamente, ρC y la nueva temperatura del tanque. ¿Vamos? El calor almacenado va a estar en función de ¿quién? Del volumen del tanque, de ρ, que va a ser la característica del fluido, el calor específico y la temperatura. Por lo tanto, el cambio va a estar dado, o la cantidad de calor que va a almacenarse va a estar en función de la densidad, volumen, calor específico y la variación de la temperatura. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, la cantidad de calor que se queda en el tanque va a ser igual a la cantidad de calor que está entrando menos la cantidad de calor que está saliendo. ¿Sí? Eso es lo que estamos manejando. Y ahora, lo que tenemos aquí es, tenemos la ecuación diferencial donde estamos manejando lo que es la variación de temperatura con respecto al tiempo, y todo estamos dejándolo en términos de volumen y flujo. ¿Sí? Recuerden, flujo es la cantidad del fluido que queda en el tanque, el FB es el volumen, es la cantidad de fluido que queda en el tanque, y FI es la cantidad de fluido que está entrando. ¿Sí? ¿Y qué les está dando aquí? Una ecuación diferencial. ¿Sí? El volumen se va a considerar constante. El flujo de entrada se va a considerar constante. ¿Sí? Y lo que me interesa conocer es cuál es la evolución de la temperatura con respecto a la temperatura de entrada. ¿Es una ecuación de qué orden? Primero. ¿Y me va a dar un sistema? Si lo basamos la transformada de Laplace y aplicamos la transformada de Laplace, ¿qué vamos a obtener? Un polo, y es un polo real. Y fíjense lo que tenemos aquí. Me está diciendo que la temperatura de salida va a estar dada por un polo real. Y recuerdan cuál es la evolución en el tiempo. Si ahora si la temperatura de entrada cuando entramos a clases era, no sé, 40 grados, era
40 grados, ¿sí? Y ahorita, en este momento, le damos un escalón a 50 grados, ¿sí? Ahorita, en este momento, ¿sí? Entonces, va TI de S sería igual a 10 entre S, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura TDS va a estar dada por 1 por B entre FI entre S más 1 por 10 entre S. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Y entonces, ¿cómo va a ser, ahora sí, la temperatura del tanque en el tiempo? Es un sistema de primer orden, tiene un polo. Su respuesta es exponencial. ¿Recuerdan cuáles son los sistemas dominantes? ¿Cuáles son los sistemas, en sistemas eléctricos, cuáles son los sistemas que tienen un comportamiento de un sistema de primer orden? Los RC y RL. ¿Y cómo es su respuesta? Su respuesta a un escalón va a ser así. Va a ser, aquí cuando manejamos sistemas de primer orden no manejamos el concepto de crítica, sobre y subamortiguado. Es simplemente una respuesta exponencial. ¿Estamos? Ok. ¿Y eso qué significa? Porque, no, está chido. ¿Qué significa? Que si yo le incremento la temperatura en forma de escalón a la entrada, la temperatura T del tanque va a crecer de forma gradual, ¿sí? Y va a estar en función de quién? De la relación volumen-flujo de entrada, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el polo de ese sistema? El polo, se encuentra en menos FI sobre el volumen, ¿sí? ¿Recuerdan qué decíamos con respecto a cómo van a ser los sistemas más rápidos y los que están más cerca del eje imaginario, más lejos del eje imaginario? ¿Eso no lo platicamos? No, pero ¿cuándo es más rápido, cuándo es más lento un sistema? Si está más cerca del eje imaginario, ¿no? Bueno, entonces ahorita se los platico. El sistema va a ser más rápido cuando el polo se encuentre lo más alejado del eje imaginario. El sistema va a ser más rápido cuando sus polos se encuentren lo más alejado del eje imaginario. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hago que eso sea muy grande? Que el flujo sea grande o que el volumen sea pequeño. Entonces, ¿ya entienden cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos cambiar la velocidad con que crezca, con que incremente la temperatura en el tanque? O le meto más flujo o se reduce la cantidad de fluido que se está almacenando en el tanque para que suba la temperatura más rápido. Y es un comportamiento dinámico. Y lo que estamos acostumbrados es de que pues entra tibio, sale más caliente. Bueno, sí, pero ya nosotros podemos ver aquí, ya empezamos a tener nosotros cierto conocimiento de cómo manipular al sistema para que haga una determinada situación o una determinada tarea. Yo quiero que sea más rápido para calentar la temperatura, para calentar el fluido de salida. ¿Sabes qué? Pues incrementa el flujo. ¿Sabes qué? No puede incrementar el flujo. Entonces reduce la cantidad de fluido que estás almacenando. Y se va a calentar más rápido. Y es una ecuación dinámica. Esto también, como comentario, todos los sistemas térmicos tienen un comportamiento como sistemas de primer orden. Todos. La siguiente, bueno, echen una ley, en sus ratos de ocio en el fin de semana, vean lo que es el principio del calentador y es exactamente lo mismo. El calor con respecto a la temperatura. Ya todos los calentadores, los más sofisticados en este momento, pues sí tienen razas de calentamiento muy rápidas,
pero casi todas son exponenciales, ¿sí? Porque imagínense una donde se va así y tal, pues va a estar medio complicado. Bueno, ahí le vamos a dejar. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, señores, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes. La tarea para hacer ahora. La tarea para entregar era el miércoles, ¿no? ¿O era hoy? Ah, no, si era hoy. Ay, dejen guardo esto. Para el lunes. Sí, no, para el lunes, ¿no? Ya descansaron, ¿verdad? Ándale. Para el lunes, ¿no? También para el miércoles, para el miércoles. Yo les envío. Ándale, ándale. Les envío.